Me llamo Carmen Ortega. Tengo 36 años, soy madre soltera y vivo en Burgos. Y nunca imaginé que mi propio hermano pequeño me haría algo así. Mi hermano pequeño vació mis cuentas bancarias y desapareció con su novia. Estaba destrozada y muerta de preocupación hasta que mi hijo de 10 años, Hugo, me dijo: «Mamá, tranquila. Déjame enseñarte esto». Unos días después mi hermano llamó presa del pánico. Desde que era adolescente prácticamente crié a Javi después de que nuestros padres se separaran. Hacía malabarismos con las clases de la universidad a distancia y múltiples trabajos precarios solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas y asegurarme de que él tuviera la oportunidad de una vida mejor. Años más tarde, después de que mi divorcio de Rubén me dejara empezando de cero con mi hijo Hugo, finalmente logré algo de estabilidad. Ascendí poco a poco en un banco local, me compré un piso modesto a las afueras y ahorré lentamente 50.000 euros destinados a futuras emergencias de Hugo y a mi jubilación. Todo se esfumó en un solo fin de semana mientras yo estaba fuera en un congreso. Javi y su novia, Lorena, se habían quedado en casa para cuidar de Hugo. Cuando volví, la casa estaba en silencio, sus cosas ya no estaban y mi cuenta marcaba cero. Estaba desolada hasta que Hugo me miró esa noche con esos ojos serios y dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Creedme, vais a querer quedaros para ver qué pasó después. Si esto ya os tiene al borde del asiento, dadle al botón de me gusta, suscribíos y activad las notificaciones porque el resto de esta historia es una locura y no querréis perderos el final». Crecer en Burgos no fue fácil después de que nuestros padres se separaran cuando yo tenía 17 años. El divorcio me pilló por sorpresa, convirtiendo nuestro hogar, antes estable, en algo fragmentado y doloroso. Las discusiones llevaban años acumulándose, pero cuando finalmente ocurrió, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi padre, Antonio, no aguantó mucho tiempo el frío clima castellano del que siempre se quejaba. Se mudó a la costa de Málaga en cuestión de meses, buscando sol y un nuevo comienzo con una mujer que conoció poco después de firmar los papeles. Se volvió a casar rápido, construyendo una vida en el sur donde las palmeras reemplazaban a las heladas, y su contacto conmigo se redujo a felicitaciones navideñas ocasionales. Con mi hermano pequeño, Javi, que solo tenía 9 años entonces, fue diferente. Papá le llamaba más a menudo, enviándole dinero por su cumpleaños o excusas por las visitas perdidas, siempre encontrando formas de defender lo que Javi necesitara. Mi madre, Pilar, se quedó en Burgos, alquilando un piso pequeño no muy lejos de nuestra antigua casa. Pero la lucha parecía haberle agotado la energía. Trabajaba turnos larguísimos en una fábrica del polígono industrial, llegaba a casa exhausta y retraída, dejándome la crianza diaria casi totalmente a mí. El favoritismo hacia Javi se volvió imposible de ignorar en esos años. Como el único chico y el bebé de la familia, recibía el trato más suave, pagas extra de papá cuando las pedía y menos tareas domésticas de mamá porque ya lo ha pasado bastante mal con el divorcio. La oía poner excusas por sus malas notas o su habitación desordenada diciendo que los chicos necesitaban más libertad, mientras que de mí se esperaba que diera el callo sin quejarme. Dolía profundamente sintiendo que mis esfuerzos pasaban desapercibidos. Pero me lo tragué porque alguien tenía que mantener las cosas funcionando para todos. Asumir ese papel significó poner mis propios sueños en pausa de formas que no entendí del todo en ese momento. Sabía que la educación era mi salida. Así que me matriculé en la UNED para estudiar la carrera a tiempo parcial, metiendo asignaturas cuando podía. Para pagar las facturas, la compra y el material escolar de Javi, compaginaba varios trabajos que encajaban con el horario de una adolescente. Los veranos significaban trabajar de camarera en terrazas abarrotadas sirviendo a turistas, lidiando con pedidos exigentes y dolor de pies por propinas que apenas cubrían la gasolina. Los fines de semana hacía turnos en grandes superficies doblando ropa, gestionando devoluciones y sonriendo a clientes maleducados hasta la hora del cierre. Las tardes a menudo se convertían en clases particulares ayudando a los niños del barrio con las matemáticas o lengua en la biblioteca pública hasta que cerraban. La vida se convirtió en un ciclo implacable de responsabilidad. Corría a casa desde clase o el trabajo para hacer la cena, ayudar a Javi con los deberes que no quería hacer solo y encargarme de la lavadora o las facturas que mamá dejaba apiladas en la mesa de la entrada. Los duros inviernos de Burgos lo hacían todo más difícil, con el frío calando los huesos y las carreteras heladas y peligrosas para mi viejo coche de segunda mano.
Javi pasaba más noches en mi pequeño piso alquilado que en el de mamá porque su calefacción fallaba y el lugar se sentía solitario. Yo quitaba el hielo del parabrisas antes del amanecer, llevaba a Javi al colegio, luego iba a mi turno solo para volver y estudiar hasta tarde en la noche con los libros esparcidos por la mesa de la cocina y una taza de café barato. Mi única compañía era el viento golpeando las ventanas. Hubo momentos de duda silenciosa cuando el agotamiento golpeaba más fuerte, como derrumbarme en el sofá después de que Javi finalmente se durmiera, preguntándome si alguna vez me pondría al día o si esto sería toda mi vida. Pero seguir adelante por él me mantenía en marcha, preparándole los bocadillos, asistiendo a las reuniones de tutores cuando mamá no podía, celebrando sus pequeñas victorias, como entrar en el equipo de fútbol sala. No era perfecto, pero construyó un vínculo que pensé que era inquebrantable, uno donde mis sacrificios significarían algo al final. Pasaron los años en esa rutina hasta que conocí a mi exmarido, Rubén, en un evento del barrio. Él trabajaba en la construcción, parecía centrado y apreciaba mi determinación. Salimos un tiempo, nos casamos en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento y pronto dimos la bienvenida al mundo a mi hijo Hugo. Tenerlo en brazos por primera vez trajo una calidez que había anhelado en medio de toda la dificultad, un nuevo propósito que hizo que las luchas del pasado merecieran la pena. Pero el matrimonio se rompió bajo presiones que no vi venir, terminando cuando Hugo todavía era un niño pequeño después de que la infidelidad de Rubén saliera a la luz. Para cuando finalmente me gradué años después que mis compañeros, el título en mi mano representaba más que una carrera. Era una prueba de resiliencia a través de todo lo que me habían lanzado. Después del divorcio, tuve que empezar de nuevo. Pero al menos ahora tenía mi título para construir una carrera real. Una vez que finalmente tuve mi título y comencé a construir una trayectoria profesional, las cosas mejoraron lentamente. Empezar desde abajo como cajera en una sucursal concurrida del centro se sintió como un nuevo comienzo, aunque las horas fueran largas y el sueldo inicial modesto. Atendía colas interminables de clientes ingresando cheques o sacando efectivo, aprendiendo a detectar intentos de fraude y cuadrando la caja perfectamente al final de cada turno. Mi enfoque en la precisión y el trato amable llamó la atención de los supervisores, lo que llevó a pequeños reconocimientos como empleada del mes, lo que aumentó mi confianza después de años de sentirme atrasada. A medida que Hugo crecía, volqué todo en mantenerle mientras avanzaba en el trabajo. Con el tiempo se convirtió en rutina, asumiendo turnos extra o cubriendo a compañeros para demostrar fiabilidad. Pronto conseguí un ascenso a gestora personal, asesorando a clientes sobre préstamos y fondos de inversión, construyendo relaciones que convertían a visitantes ocasionales en habituales. La responsabilidad pesaba a veces, especialmente al llegar a casa cansada con un niño pequeño que necesitaba cena y cuentos antes de dormir, pero ver su sonrisa hacía que las noches valieran la pena. Siguió la formación en gestión, donde dirigí reuniones de equipo y resolví quejas, perfeccionando habilidades que me prepararon para roles más grandes. Llegar a directora de sucursal marcó un punto de inflexión con el que había soñado durante esos años difíciles. Dirigir toda la operación, desde la contratación de personal hasta el cumplimiento de objetivos de ventas y asegurar la normativa, trajo una sensación de autoridad y estabilidad. El aumento de sueldo permitió un respiro en el presupuesto. Ya no vivíamos al día. Lo celebré tranquilamente llevando a Hugo un fin de semana a un parque natural, viendo su emoción con los animales y sintiéndome orgullosa de que mis esfuerzos estuvieran dando frutos para los dos. Ese progreso financiero me permitió centrarme en la seguridad a largo plazo de formas que no podía antes. Compré un piso acogedor en una zona tranquila de Burgos con suficiente espacio para que Hugo tuviera su propia habitación y un parque cerca para jugar al balón en las tardes de verano. El orgullo de ser propietaria me golpeó fuertemente el día que nos mudamos, desempaquetando cajas mientras él exploraba cada rincón con los ojos muy abiertos. A partir de ahí me discipliné para ahorrar agresivamente, recortando gastos innecesarios como comer fuera o ropa nueva, dirigiendo fondos a 3 cuentas dedicadas. Una crecía constantemente para la futura educación de Hugo. Otra servía como red de seguridad para reparaciones inesperadas o facturas dentales, y la tercera iba destinada a la jubilación para no enfrentar las mismas luchas más adelante en la vida. Ver esos saldos subir a un total de 50.000 euros tras años de constancia se sintió como una victoria. Cada ingreso era un paso lejos de la incertidumbre de mi pasado. El camino de Javi contrastaba mucho con el mío durante ese tiempo.
Terminó un grado superior, pero le costaba mantener un empleo estable, saltando de puestos de comercial a trabajos en almacenes, a menudo renunciando cuando las cosas se ponían exigentes o el viaje era demasiado largo. Sus hábitos de gasto no ayudaban, priorizando móviles nuevos o noches de fiesta sobre la construcción de reservas. Un par de incidentes destacaron donde me pidió ayuda, una vez necesitando dinero para cubrir el alquiler atrasado después de perder un trabajo repentinamente, otra vez para una reparación grande del coche que lo dejó tirado. Mamá frecuentemente se metía en esas situaciones, llamándome con súplicas: ayúdale un poco más, es tu hermano y está pasando por una mala racha. Le transferí el dinero esas veces, aunque la duda crecía con cada transferencia, sabiendo que retrasaba mis propios objetivos ligeramente. Con los meses comencé a responder con límites más suaves, animándole a hacer un presupuesto o buscar orientación laboral, esperando que eso fomentara su independencia sin cortarle el grifo por completo. Aún así, me aferré a la esperanza de que Javi encontraría su camino pronto, especialmente cuando comenzó a mencionar a alguien nuevo en su vida. Hace unos 18 meses, Javi apareció con alguien nuevo. Llegó a mi puerta una tarde de fin de semana, pareciendo más emocionado de lo que le había visto en años, con una mujer a su lado que nunca había conocido antes. La novia de mi hermano, Lorena, sonrió brillantemente al entrar, su apretón de manos era firme y sus preguntas rápidas sobre la casa y cómo me las había arreglado para comprarla yo sola. Algo en su curiosidad me pareció fuera de lugar desde el principio. La forma en que escaneaba las habitaciones y hacía preguntas detalladas sobre mi trabajo en el banco, indagando sobre ascensos o beneficios como si estuviera calculando algo. Me dejó una sutil inquietud, una voz tranquila preguntándome si su interés era genuino o dirigido a lo que yo había construido. A mamá, por otro lado, le encantó de inmediato. La siguiente vez que Pilar llamó, se deshizo en elogios sobre cómo Lorena sería buena para Javi, ayudándole a sentar la cabeza y pensar en el futuro en lugar de ir de trabajo en trabajo. Oír eso me hizo dudar de mis instintos, apartando la duda, porque quería creer en este cambio positivo para él también. La familia siempre había significado apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y si Lorena traía estabilidad, tal vez mis preocupaciones eran infundadas. Hugo reaccionó de manera diferente desde el momento en que la conoció. Estaba más callado de lo habitual durante su visita, pegándose a mí en lugar de charlar como solía hacer con las visitas. Una noche, después de que se fueran, me tiró de la manga y dijo directamente: no me cae bien la tía Lorena, mamá. Mira nuestras cosas raro, como si las estuviera contando o algo así. Sus palabras me impactaron, viniendo de un niño que solía ser cariñoso con todo el mundo, pero lo descarté como celos por compartir la atención de su tío Javi o simplemente imaginación infantil. Lo abracé y le expliqué que los adultos a veces hacen preguntas para conocer mejor a la gente, asegurándole que todo estaba bien. Mirando atrás, ese rechazo me carcome con un sentimiento de culpa por no escuchar más de cerca su intuición cuando la mía susurraba lo mismo. A medida que Lorena se convertía en una figura habitual en la vida de Javi, pasando más fines de semana en mi casa o uniéndose a las cenas familiares, Hugo a menudo tenía su tablet fuera para jugar o dibujar cuando estaban cerca. Unas cuantas veces dejó accidentalmente la grabación encendida después de filmarse jugando o haciendo vídeos cortos por diversión, olvidando pararla cuando Lorena y Javi empezaban a hablar cerca. Esas grabaciones olvidadas capturaron conversaciones de fondo que él solo descubrió más tarde al revisar sus archivos para borrar clips viejos. En una ocasión, había estado grabando un vídeo rápido de su construcción de Lego en el salón cuando Lorena y Javi se sentaron cerca, discutiendo asuntos de dinero sin notar que el dispositivo seguía funcionando. Hugo solo lo encontró días después, escuchando cosas que hicieron que su inquietud se profundizara. Los clips revelaban a Lorena manipulando a Javi con un viejo incidente de fraude al seguro de cuando él tenía 20 años, aquel donde firmó papeles falsos para un amigo reclamando beneficios tras un accidente menor. Ella lo sacó a colación sutilmente en una de las grabaciones accidentales, usándolo para presionarlo en sus planes mientras se presentaba como la única que podía mantenerlo oculto. A pesar de las crecientes preocupaciones, la fuerza de la lealtad familiar seguía siendo fuerte. Aunque sentía cierta preocupación, accedí. Cuando Javi se ofreció a ayudar a cuidar a Hugo durante mi próximo viaje de trabajo esa primavera, cuando tenía un gran congreso bancario en Madrid, pareció el momento perfecto. El evento era importante para mi carrera, con talleres y networking que podrían abrir puertas para seguir ascendiendo. Y las fechas coincidían con unas vacaciones escolares de Hugo.
El tiempo en Burgos todavía traía frío aunque las flores comenzaban a brotar, haciendo que la idea de dejarlo con la familia se sintiera más segura que contratar a una niñera. Javi se había mostrado entusiasta con la oferta, insistiendo en que él y Lorena podrían encargarse de todo fácilmente durante los pocos días que yo estaría fuera, dándome la oportunidad de concentrarme sin preocupaciones. Reservé un tren temprano desde la estación de Burgos, llegando a Madrid con tiempo suficiente para registrarme en el hotel y prepararme para la primera sesión. El congreso comenzó fuerte, lleno de presentaciones sobre tendencias del sector y mesas redondas donde aporté ideas desde mi experiencia en la sucursal. Entre reuniones, contactaba con Hugo por videollamada, escuchando sus actualizaciones emocionadas sobre juegos con Javi y las comidas que preparaba Lorena. Todo sonaba normal, aliviando cualquier duda que me quedara sobre el acuerdo. El segundo día, durante un breve descanso entre seminarios, abrí mi aplicación del banco para transferir algo de dinero para gastos del viaje. Los saldos cargaron lentamente y cuando aparecieron, mi corazón se detuvo. Las 3 cuentas mostraban 0. El fondo de estudios para Hugo, los ahorros de emergencia, el nido para la jubilación que había construido tan cuidadosamente durante años, vaciados por completo. Mis manos temblaban mientras actualizaba la pantalla varias veces, esperando que fuera un fallo informático. Pero los números seguían igual. Con el pánico subiendo, llamé inmediatamente a la línea de fraude del banco desde un pasillo tranquilo, dando detalles mientras mi voz temblaba, confirmando que habían ocurrido transferencias no autorizadas en las últimas 48 horas. Intentando mantener la calma, marqué el teléfono de Javi repetidamente, luego el de Lorena, pero ambos saltaban directamente al buzón de voz. Los mensajes se quedaban sin leer, formando un nudo de terror en mi estómago mientras el congreso continuaba a mi alrededor en una neblina. Me disculpé de las sesiones de la tarde caminando de un lado a otro de la habitación del hotel mientras contactaba al banco de nuevo para más detalles de las transacciones, enterándome de que las retiradas se originaron desde la dirección IP de mi casa. La realidad me golpeó como una ola. Alguien con acceso a mis contraseñas y dispositivos había hecho esto mientras yo estaba fuera. Corté el viaje reservando el primer tren de vuelta a Burgos esa misma tarde, pasando las horas en la estación de Atocha entumecida por la incredulidad y una ira creciente. El viaje se hizo eterno, mi mente recorriendo posibilidades que no quería aceptar. Al llegar tarde conduje a casa por calles oscuras, llegando a la entrada con un presentimiento horrible. La casa parecía normal desde fuera, con las luces en el temporizador como las había dejado. Pero entrar reveló la verdad. La habitación de invitados donde Javi y Lorena habían dejado sus maletas estaba vacía, ropa y artículos de aseo desaparecidos sin dejar rastro. Ninguna nota en la encimera, ningún mensaje de explicación, solo silencio resonando en espacios que de repente se sentían violados. Busqué en cajones y armarios, confirmando frenéticamente su partida repentina. La traición cayó pesada al darme cuenta de que lo que se habían llevado iba mucho más allá del dinero. Hugo ya estaba en casa, sentado tranquilamente en el salón cuando entré. Llamé a la Policía Nacional de inmediato para denunciar el robo y la desaparición. El agente tomó mis detalles por teléfono, anotando la conexión familiar y aconsejando que un inspector haría el seguimiento pronto, pero que por ahora asegurara la casa y evitara tocar posibles pruebas. Después de colgar la llamada, Hugo me llevó aparte en el salón. Esa primera noche de vuelta en casa, la casa se sentía antinaturalmente tranquila después de todo. Descubrí el tipo de silencio que presiona y hace que tus pensamientos suenen más fuertes. Hugo vaciló en la puerta un momento, abrazando su tablet contra su pecho antes de acercarse y sentarse a mi lado en el sofá. A los 10 años, no debería tener que cargar con este tipo de peso, pero la mirada en sus ojos me dijo que lo había estado cargando más tiempo del que yo creía. Puso el dispositivo en la mesa de centro entre nosotros y abrió una carpeta que había nombrado simplemente pruebas. Sus dedos pequeños se movían con propósito por la pantalla. Hugo comenzó explicando cómo empezó todo, hablando suave pero firmemente como si hubiera ensayado las palabras en su cabeza muchas veces. Me dijo que primero sospechó cuando Lorena comenzó a hacerle preguntas durante sus visitas, cosas sobre mi horario de trabajo o cómo gestionaba las facturas siendo madre soltera. A menudo tenía su tablet fuera para juegos o dibujar. Y unas cuantas veces dejó accidentalmente la grabación encendida después de filmarse o hacer vídeos cortos por diversión. Esas grabaciones olvidadas capturaron conversaciones de fondo que él solo descubrió más tarde al revisar sus archivos.
Un clip particularmente claro venía de la cocina una tarde mientras yo estaba trabajando. Hugo había estado grabando un vídeo corto de sí mismo preparándose la merienda, apoyando la tablet en la encimera para mostrar su programa de cocina. Olvidó pararlo cuando Lorena y Javi se sentaron cerca y captó a Lorena hablando sobre ayudar a Javi con un nuevo negocio que podría cambiarlo todo para la familia. Ella preguntó si yo alguna vez había mencionado contraseñas o PINs de cuentas para emergencias, planteándolo como una preocupación cariñosa. La grabación continuaba con Lorena riéndose y revelando más sobre necesitar acceso rápido a fondos antes de que las oportunidades desaparecieran. Javi estaba cerca asintiendo sin protestar, su incomodidad visible incluso en el vídeo granulado. Otra grabación accidental del salón ocurrió cuando Hugo estaba construyendo un fuerte de cojines, dejando la tablet dentro para filmar su tour del fuerte para un proyecto del colegio. No se dio cuenta de que seguía grabando cuando Lorena y Javi se acomodaron en el sofá cerca, discutiendo tratos pasados de los que ella había sido parte y lo fácil que era mover dinero entre cuentas con la información correcta. El audio captó la mención casual de Lorena de cambiar nombres o ubicaciones y las cosas se complicaban, con Javi asintiendo en silencio de fondo. Escuchar esa parte rompió algo en mí, un dolor profundo por el hermano que creía conocer. Mientras revisábamos los archivos, Hugo compartió cómo tropezó con la imagen completa totalmente por accidente. Una de las grabaciones captó a Lorena en una llamada telefónica mencionando su antiguo nombre, Laura, de pasada al hablar con otra persona. Curioso por el nombre que escuchó, Hugo buscó más tarde en mi viejo portátil, pensando quizás que era un personaje de un juego o serie, y aparecieron registros públicos vinculando a una tal Laura Hernández con casos de estafa que coincidían con la apariencia y métodos de Lorena. Guardó las capturas de pantalla, uniendo las piezas en silencio durante unos días sin decirme nada hasta que todo se volvió demasiado para guardarlo. La meticulosidad vino de la casualidad más que de la planificación, pero fue suficiente para exponer el engaño completo. Abrazándolo fuerte después, sentí una oleada de emociones. Había estado demasiado entumecida para acceder antes a la gratitud de que su curiosidad nos hubiera protegido cuando la mía falló, dolor por la inocencia que esta experiencia le robó, y una firme determinación de que se hiciera justicia. Esas grabaciones y descubrimientos accidentales no fueron trabajo de detective planeado. Fueron los hábitos inocentes de un niño convirtiéndose en un salvavidas que se negó a dejar que su familia se desmoronara sin luchar. Al día siguiente reuní todo en un disco duro seguro y me fui directa a la comisaría. Hugo insistió en venir para explicar su parte si era necesario. El inspector nos tomó en serio esta vez, viendo los clips clave completos y notando cómo las grabaciones habían capturado conversaciones de forma natural. Pasó el nombre de Laura Hernández, Lorena, por las bases de datos, confirmando órdenes de búsqueda activas y patrones que coincidían con nuestro caso exactamente, luego me aseguró que coordinarían esfuerzos interestatales inmediatamente. Con esa evidencia en mano, sabía que la policía tendría que moverse rápido. Solo unos días después de entregar todas las pruebas, el inspector llamó con noticias desde el sur. Su voz llevaba un sentido de urgencia mientras explicaba que las autoridades locales habían localizado a Javi y a Lorena en un hostal barato cerca de la costa, no lejos de donde vivía papá en Málaga. Habían sido puestos bajo custodia sin incidentes, pillados desprevenidos mientras hacían el check-out con las maletas hechas, aparentemente planeando mudarse de nuevo. La actualización trajo una oleada de alivio mezclada con dolor fresco sabiendo que la persecución había terminado. Pero la confrontación que se avecinaba pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la familia. La llamada de Javi llegó esa misma tarde desde el calabozo, su número apareciendo como oculto en mi teléfono. Cuando contesté, su voz se rompió inmediatamente, aterrorizado y suplicante de una manera que nunca había escuchado de él. Derramó disculpas entre sollozos, insistiendo en que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, y que Lorena le había convencido de que era solo un préstamo temporal hasta que su gran negocio diera frutos. Repitió una y otra vez que había tenido miedo de decir que no, atrapado por amenazas de exposición o abandono, pintándose a sí mismo como la víctima atrapada en su red. Escucharle suplicar ayuda, prometiendo devolver cada céntimo si yo hablaba con el juez, removió un dolor complicado, parte simpatía por el hermano al que había protegido tanto tiempo, parte ira por lo fácil que cambiaba la culpa sin asumir sus decisiones. Las llamadas de mamá empezaron casi inmediatamente después, sus mensajes inundando mi buzón de voz con súplicas llorosas para que pensara en la familia y perdonara el error de Javi.
Dejó largos mensajes describiendo lo roto que sonaba cuando ella habló con él, recordándome al niño pequeño que yo solía cuidar y preguntando cómo podía dejar que enfrentara las consecuencias solo. Papá siguió con mensajes y llamadas desde Málaga. Su tono más directo diciendo, los chicos cometen errores bajo malas influencias y retirar los cargos sería lo correcto por los lazos de sangre. Incluso sugirió volar al norte para hablar en persona, argumentando que las familias de verdad se mantienen unidas en los momentos difíciles, pase lo que pase. Cada mensaje picaba en viejas lealtades, forzándome a confrontar cómo su favoritismo se extendía incluso ahora, priorizando la comodidad de Javi sobre el daño hecho a Hugo y a mí. Los chantajes emocionales se sentían familiares de años pasados. Pero esta vez, lo que estaba en juego era diferente. Nuestra seguridad destruida, la confianza rota más allá de una reparación rápida. No respondí a ninguno al principio, necesitando espacio para procesar la ola de emociones que me atravesaba, desde furia por su ceguera hasta dolor por la unidad familiar que ya no existía de ninguna forma saludable. Cuando finalmente devolví la llamada a mamá, mi voz se mantuvo firme mientras explicaba que la evidencia era innegable, y la decisión de mantener los cargos no era venganza, sino protección para mi hijo. Ella lloró más fuerte, acusándome de ser fría y de romper la familia. Pero me mantuve firme, diciendo, el amor no significa excusar el daño. La conversación con papá fue similar, su frustración convirtiéndose en decepción conmigo por no manejarlo en privado. Sin embargo, me negué a ceder, enfatizando que las consecuencias eran necesarias para cualquier posibilidad de cambio real. Los cargos preliminares llegaron poco después, Lorena enfrentando múltiples cargos de estafa y robo con sus antecedentes agravando el caso, mientras que Javi fue acusado como cómplice dada su implicación directa en el acceso a las cuentas. Escuchar los términos formales hizo que la realidad calara más hondo, un reconocimiento final de que el hermano por el que me había sacrificado había elegido un camino que conducía aquí. Después de esas llamadas, supe que las consecuencias a largo plazo se extenderían mucho más allá de las detenciones. En los meses posteriores a los arrestos, el daño real a nuestra familia se hizo evidente. Decidir cortar toda relación con Javi no fue una elección impulsiva hecha con rabia. Llegó tras noches sin dormir, sopesando cada recuerdo contra la realidad de lo que había hecho. Bloqueé su número, borré mensajes antiguos y dejé claro a través del proceso judicial que no habría contacto. Visitas o cartas no eran opciones. La traición era demasiado profunda para arriesgarme a reabrir heridas para Hugo o para mí. Esa finalidad trajo una extraña mezcla de duelo y alivio, llorando al hermano que había conocido mientras aceptaba que ya no existía de la misma manera. El mismo límite se extendió a papá y mamá cuando sus intentos de arrastrarme a la vieja dinámica persistieron. A pesar de bloquearlos tras repetidas súplicas de perdonar por el bien de la familia, todavía lo intentaban a través de conocidos mutuos o correos inesperados defendiendo a Javi como alguien confundido en lugar de responsable. Dejé de responder totalmente reconociendo que su continuo favoritismo permitía los problemas y solo nos arrastraría hacia atrás. El silencio que siguió se sintió pesado al principio con las navidades acercándose sin las llamadas habituales, pero también creó espacio para sanar sin recordatorios constantes de la decepción. La recuperación financiera comenzó lenta pero constante con la orden de restitución del tribunal. Una parte del dinero robado volvió a través de activos incautados, suficiente para reconstruir el fondo de emergencia y mantener los ahorros de la Universidad de Hugo en camino, aunque no todo. Mi ascenso en el banco ayudó también, trayendo un salario más alto que alivió las presiones diarias y permitió pequeños caprichos de nuevo, como escapadas de fin de semana a las playas del norte cuando hacía bueno. Ver esos saldos crecer una vez más restauró una sensación de control. Había perdido un recordatorio silencioso de que el trabajo duro podía reconstruir lo que fue arrebatado. Hugo cambió de formas sutiles y profundas a través de todo ello. Se comportaba con más madurez, ayudando en casa sin que se lo pidieran y abriéndose sobre sus sentimientos de formas que no hacía antes. Hablamos abiertamente sobre la confianza y los límites, convirtiendo el dolor en lecciones que él podría llevar adelante. Verle prosperar en el colegio y en el club de informática me llenaba de orgullo sabiendo que su fuerza nos había protegido cuando yo no podía ver el peligro. Elena, mi mejor amiga, se convirtió en un ancla durante los tramos más difíciles. Quedábamos para dar largos paseos por los parques de Burgos mientras las hojas cambiaban de color, compartiendo café en bancos mientras Hugo jugaba cerca, su oído atento proporcionaba el apoyo que ningún pariente de sangre podía ofrecer.
Esas conversaciones ayudaron a procesar el duelo, reforzando que la familia elegida a menudo demuestra ser más fuerte que la biología. Lorena terminó con una condena de prisión sustancial dados sus antecedentes, mientras que Javi recibió libertad condicional con requisitos estrictos de devolución del dinero que se extenderían durante años. Esos resultados se sintieron justos, cerrando un capítulo sin espacio para segundas oportunidades. Mirando atrás, la mayor lección fue reconocer que el amor a veces significa alejarse para proteger